Hola, para mí es un enorme privilegio estar aquí con ustedes y mi deseo es retarlas, animarlas a que ustedes puedan vivir su soltería con propósito, que Dios pueda ser glorificado en sus vidas y que ustedes puedan encontrar el gozo de vivir una vida que le glorifica a Él. Y para eso necesitamos buscar su rostro y orar. Yo no puedo darles nada, o sea, ustedes lo que necesitan escuchar es a Cristo. Así que vamos a buscar su rostro y pedirle que Él nos visite y que sea Él quien nos hable. Señor, a ti te adoramos, te damos muchísimas gracias porque tú eres un Dios asombrosamente bueno, maravilloso, Señor. Y a ti adoramos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das como mujeres, de poder estar reunidas buscando tu rostro, Señor, buscando tu dirección. Nosotras necesitamos de ti, Señor, y queremos que tú seas de una manera especial con cada corazón, con cada mujer que está aquí buscando, Señor, de ti. Que tú le hables como solamente tú puedes hablar, que tú nos llenes de propósito, que tú reveles a nuestros corazones las áreas donde debemos cambiar y que nos ayudes, Señor, a vivir para ti, donde encontraremos el mayor gozo de nuestras vidas. Te pido que seas conmigo, Señor, fortaleciéndome en mi debilidad y que no sea yo hablando y que tu nombre sea exaltado. Señor, brilla, a ti queremos verte, que podamos conocerte y amarte, porque tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quería presentarles un poquito como de mí. Ahí yo estoy en mi etapa de soltería, en el trabajo, en la iglesia, cuando me gradué de la universidad. Y la etapa de soltería fue un tiempo muy especial en mi vida, donde yo aprendí a confiar en Dios, a depender de Él. Y debo confesarles de que en muchas ocasiones hubieron inseguridades, inmadurez, muchos temores, muchos errores que cometí. Y ahora que el tiempo ha pasado, viendo desde atrás, con otra perspectiva, yo puedo asegurar con toda confianza de que mi Dios estuvo en cada detalle soberanamente escribiendo mi historia. En ese momento yo pensaba que era yo la que estaba al timón y a veces no veía a Dios tan claramente, pero vi y hoy puedo testificar de que Él ha sido fiel. Y esa es mi confianza en ocasiones cuando muchas mujeres se acercan con inseguridades, con temores. Yo puedo testificarle, Dios ha sido fiel en mi vida y también lo va a hacer contigo. Confía en Él, abrígate bajo sus alas, sé fiel a sus mandatos y Él se encargará del resto. Así que yo quisiera compartirles acerca de los principales retos que las mujeres solteras tienen. Y entre los retos principales que pueden tener, uno es que el tiempo pasa. O sea, es algo que no podemos evitar. Y yo conozco de muchas amigas solteras que me dicen, Angélica, es que cuando llega mi cumpleaños, en vez de yo sentirme feliz, yo me siento amargada porque el tiempo va pasando, llega Navidad, etapas especiales, tiempos especiales, y yo no tengo un compañero. ¿Y qué decir de la pandemia? Escuché a solteras que me decían, la pandemia fue lo peor que me pudo pasar porque tuve 1 año, 2 años encerrada en mi casa y se me quitó la oportunidad de yo poder conocer a alguien, de poder tener una relación o ese compañero que yo anhelaba. Y hice una encuesta con amigas cercanas cristianas y le preguntaba, ¿cuál es el principal reto que tú tienes como soltera? Y muchas de ellas me decían, las presiones sociales. Tú no te imaginas, muchas veces hasta la misma familia, mis padres, a veces con una buena motivación, preocupados porque dicen qué va a ser de su futuro, quién la va a cuidar cuando yo no esté. Y no solamente los padres, los familiares, sino también en el trabajo y en la misma iglesia. Son presiones fuertes de, ven acá, ¿y cuándo va a ser? ¿Y qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú no te buscas un compañero? Y juntamente con eso, de esas presiones sociales, tenemos también la soledad. Y el asunto es que eso no se puede esconder,
Muchas solteras a veces quieren ir a un restaurante, quieren ir a un hotel, quieren hacer diversas actividades y no tienen con quién compartir esas cosas que quieren hacer. Y de hecho, a veces se quedan solas porque el grupo de amigos que tienen o que tenían, la mayoría puede ser que se haya casado y tú te quedas como, todos mis amigos están en otra etapa. Y si me junto con ellos, ya ellos hablan de otro tema, porque están hablando de esposos, de hijos, y yo no estoy ahí. Entonces, lo primero que quiero decirte es que ese deseo de tú tener un compañero es un buen deseo. Pero cuidado, porque un buen deseo del matrimonio puede convertirse en idolatría. Entonces, ¿cuándo se convierte eso en una idolatría? Cuando yo me vuelvo obsesionada por eso, de tal manera que yo siento que la vida se me acaba y no tiene propósito si yo no tengo eso. Cuando yo busco mi satisfacción, mi plenitud en cualquier cosa, lo que sea, que esté fuera de Dios, que no sea Dios, eso se convierte inmediatamente en un ídolo. Todo lo que yo recurro para yo buscar felicidad fuera de Dios es un ídolo. Y Juan Calvino decía de una manera bien magistral, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y yo me identifico y estoy segura de que eso es así. Nosotras somos expertas en hacer ídolos en nuestras vidas. Nosotras recurrimos a tantas cosas para tratar de llenar el vacío que tenemos en nuestros corazones. Y el hecho está que nosotras fuimos creadas para buscar felicidad. Fuimos creadas para ser llenadas, pero no con las cosas creadas, cosas terrenales, sino con las cosas de Dios. Y cada vez que mi corazón se convence de que hay algo en lo cual yo puedo encontrar satisfacción fuera de Dios, estoy cometiendo idolatría. Y no me da el tiempo ahora para comenzar a hablar de todos los ídolos que nosotras levantamos. Y el Lee Fitzpatrick, en el libro Ídolos del Corazón, da dos indicadores que me parecieron muy acertados para nosotros poder hacer como una evaluación de si estamos teniendo ídolos. Número 1, si yo estuviera dispuesta a pecar para obtenerlo, eso es un ídolo. Y si yo peco cuando no tengo lo que deseo, es un ídolo. Así que si mi reacción cuando yo quiero casarme es de amargura, de queja, de insatisfacción, yo entonces he idolatrado a esa persona y al matrimonio. Y el pecado de idolatría, mis amadas, es un pecado aborrecido por Dios. Dios lo odia. Y Él dice en Éxodo 25, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Él aborrece eso. Y déjeme decirle que ese celo no es para su beneficio. Él no nos necesita. Él no necesita mendigar nuestro amor. Nosotras somos las que necesitamos de Él. Y somos las que perdemos cuando no estamos experimentando esa satisfacción y esa plenitud en Él. Lo que tenemos que hacer es hacer como Hechos 17, que dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. El Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, no nos necesita. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el objeto de nuestra adoración. Debemos buscar estar satisfechas en Dios y quitar esos lugares donde hemos buscado adorar otras cosas, donde hemos buscado satisfacción, quitarla y centrarla en Dios. Y cuando nosotros no estamos viviendo satisfechas en Dios, estamos viviendo en pecado. Y John Piper lo dice, pecado es lo que hacemos cuando no estamos satisfechos en Dios. ¿Y sabe lo que hace el pecado? El pecado contrista al Espíritu Santo. Y al contristar al Espíritu Santo, entonces perdemos la llenura del Espíritu Santo, por lo cual no experimentaremos el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benignidad, bondad, dominio propio. El gozo no es algo que podemos fabricar. Cuando estamos en pecado, se nos imposibilita experimentar ese gozo, porque es en Cristo que lo tenemos. Y Edward Welch, en su libro Adicciones, un banquete en la tumba, me encanta cómo él dice que nosotras
tenemos que hacernos responsables. A veces nos vemos como víctimas del pecado. Miren cómo él lo explica. En el pecado estamos desesperadamente fuera de control, pero a la vez estamos calculando astutamente. Victimizados, pero no responsables. Pero miren algo, ¿qué es pecado? Es simultáneamente esclavitud lamentable y rebeldía o egoísmo manifiesto. O sea que muchas veces nosotros nos sentimos, es que soy víctima, Angélica. Tú no sabes la situación por la que yo estoy pasando. Tú no sabes lo difícil que se me hace el yo estar sola, el yo no tener un compañero. Mis sueños, mis anhelos se han roto, mis esperanzas. Mira, se me está pasando el tiempo de quizá tener mis hijos biológicos porque ya estoy perdiendo esa edad donde yo pudiera tener mis hijos. Son miles de razones que podemos hacer, pero no debemos justificar nuestra amargura. Ustedes no pueden escoger las circunstancias que le van a ocurrir. Soberanamente Dios es el que va a poner las cosas que le va a tocar atravesar. Pero algo que ustedes sí pueden hacer es escoger cómo van a vivir conforme a las circunstancias que Dios les ha dado. Y un versículo que para mí ha sido de mucho sustento en esos momentos, cuando yo he pensado, no voy a poder llenar este estándar, no voy a poder vivir como Dios quiere, es saber que el poder está en Dios. Su divino poder, dice 2 de Pedro 1:3, nos ha concedido que todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, ¿mediante qué? Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, ese poder que resucitó a Jesucristo de los muertos habita en nosotros y nos capacita para que podamos vivir una vida como a Él le agrada. O sea que cuando viene esa idea de que nosotros no podemos vivir como Dios quiere, dice que sus mandamientos no son gravosos. Él nos ha capacitado, nos ha dado todo lo que necesitamos, pero es a través de un conocimiento. A medida que nosotros le conocemos más, entonces somos capacitados para vivir así. Y yo me preguntaba, ¿por qué entonces se nos hace tan difícil estar gozosas y completas en Dios? Y miren aquí que yo no estoy diciendo, ¿por qué se les hace tan difícil a las solteras estar gozosas y completas en Dios? No, yo estoy diciendo, ¿por qué se nos hace tan difícil? Porque no es un asunto con la etapa de vida, ni con que yo tengo algo o no tengo, es un asunto del corazón humano. Yo misma, estando casada con hijos, muchas veces me he sentido insatisfecha. ¿Y cuándo ha pasado? Cuando yo he quitado mi vista del Señor y yo he tratado de buscar satisfacción en un esposo, en hijos, en ministerio, me he sentido drenada y vacía porque nada de esas cosas fueron hechas para mi satisfacción y todo aquí debajo del cielo es insatisfactorio sin Dios. Y tú sabes qué, quizás yo le pudiera preguntar a ustedes, vamos a hacer una pregunta. ¿Quién es el único que puede satisfacer sus almas? Y yo sé que en coro todas me dirían, Jesús, Dios es el único. Nosotras lo sabemos, pero lo difícil y lo más doloroso es que nosotras podemos decir una cosa con los labios, pero vivir como si Dios no fuera suficiente. Y dice, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Yo le decía, Señor, perdóname. Cuando yo en muchas ocasiones he cantado, me rindo a ti, yo te entrego mi ser, yo vivo para ti, tú eres mi respirar. Fácilmente lo podemos decir, porque nosotros sabemos cómo responder, no sabemos la respuesta, pero no vivimos conforme a eso que decimos creer. Y lo que tenemos que hacer es irnos al principio, donde todo comenzó. Vayamos al inicio del pecado, donde el hombre quitó su mirada de Dios y quiso buscar en otras cosas su satisfacción. Dice en Génesis 3, del 1 al 6, la serpiente era más astuta y dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que de él coman, ustedes se le abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué Eva no huyó de la tentación? Ella se quedó escuchando la mentira y dejó que anidara en su corazón. Dudó de la bondad de Dios, desconfió y se apoyó en su propia prudencia. Y Proverbios 3:5 nos dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Pero pudiéramos caer en el error de decir, wow, pero Eva, qué ingenua fue, qué malvada. Nosotros somos iguales, nosotros hacemos lo mismo. Nosotros nos dejamos llevar por la cultura, por nuestros sentimientos, por lo que la gente nos dice y vivimos creyendo mentiras. Así que yo quisiera que pudiéramos evaluar mentiras que hemos creído. ¿Cuáles mentiras acerca de la soltería hemos creído? A veces de una manera que ni siquiera nos damos cuenta. Y cómo eso nos lleva a vivir vidas sin el gozo de Dios. Entonces, cuando yo estaba preparando, buscando y pensando en las mentiras, encontré un artículo de Coalición por el Evangelio de Elizabeth Woodson y lo encontré muy atinado. Ella tenía 4 mentiras principales y quisiera compartírselas. La mentira número 1 es: soltera es igual a sola. Y tenemos después: el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Entonces, exceptuando la compañía de los animales y de Dios, Adán estaba solo, ¿verdad? O sea que Adán era soltero. Y Dios declaró que para la misión que le había dado a Adán de sojuzgar la tierra, no era bueno que él estuviera solo. Entonces, la solución que Dios hizo fue crearle una compañera, una ayuda idónea. Entonces, nosotros muchas veces a partir de aquí sacamos la conclusión de que la solución para la soledad es el matrimonio. Pero el problema con esto está en que ese texto de Génesis 2 no es un texto descriptivo. O sea, está describiendo, narrando algo que pasó. Adán necesitaba una ayuda, necesitaba una compañía y Dios en esa ocasión suplió una esposa. Pero este es un texto descriptivo y no prescriptivo. Yo no puedo sacar la norma, la conclusión de que entonces la solución para la soledad es el matrimonio. Lo que sí yo puedo sacar de aquí como conclusión es de que Dios nos hizo seres relacionales. O sea, nosotros necesitamos vivir en comunidad. Y ese vivir en comunidad, esa necesidad que tenemos de relacionarnos, en muchas ocasiones se va a ver en que Dios te va a permitir tener un esposo, hijos, pero en otras ocasiones va a ser a través de una red extendida de amigos o a través de tu familia extendida. O sea que va a depender del llamado que Dios tenga para contigo. Así que tenemos que convencernos de que el estar soltero no es igual a estar solo. Tú puedes vivir en comunidad y debemos todas vivir en la comunidad de la fe. Entonces, mentira número 2, tu valor está en tu rol. Y escuchamos y leemos, mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. Y casi siempre que se usa este versículo de Proverbios 31, lo hacemos en el contexto del matrimonio, como haciendo referencia a que, wow, qué dichoso es un hombre que encuentra una mujer virtuosa con un carácter piadoso, ¿verdad? Y ciertamente, Proverbios 31 es un ejemplo, personifica esta mujer, lo que es una mujer con muchas cualidades, con un carácter piadoso. Dice que se levanta de temprano, que atiende bien su casa, que le da bien todos los días a su esposo. Pero déjeme decirle, lo que hace a esta mujer madura y piadosa no es el rol que ella hace como madre y esposa, sino es ese carácter que está rendido a los pies del Señor, que teme a Dios, que busca agradarle. Entonces, el rol que yo hago no es lo que determina mi valor. Entonces, en la etapa que estamos, en cualquier etapa que Dios nos haya puesto, busquemos glorificarle. Y Elizabeth Woodson lo explica de una manera, creo que muy clara. Ella dice, los roles temporales de la vida, como ser esposa o madre, no son los representantes más grandes de la piedad. Debemos acentuar con más fuerza el carácter piadoso que ayudará a una creyente a glorificar a Dios en cualquier época de la vida. No hay nada especial que tú necesites para tener éxito en el matrimonio que tú no necesites en la soltería. No importa nuestro estado civil, todavía tenemos que confesar y perdonar, comunicarnos bien y morir a nosotras mismas cada día.
Entonces, yo creo que esto es muy importante recordarlo, porque muchas veces nosotros hemos limitado el rol de la mujer a que tiene que ser madre, que tiene que ser esposa, y si no tú estás incompleta, tú estás insatisfecha. Es como que vemos la soltería como esa etapa, como ese limbo, esa etapa intermedia, donde tú estás en una espera hasta que llegue ese príncipe que tú estás esperando. Entonces, tenemos que recordar esto, que eso, lo que me da valor no es lo que yo hago, sino tu valor. Mi valor está en Cristo, en que somos amadas por Él, en que estamos completas en Él. Mentira número 3. El matrimonio está garantizado. De hecho, yo he escuchado gente que dice, ¿tú te quieres casar? Dios puso ese deseo en su corazón. Es que Dios te va a dar un esposo. A veces dicen eso. Y es más, he escuchado personas utilizar este versículo para decir que si tú eres fiel a Dios, Dios te va a dar un esposo. Oigan el versículo. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Si tú eres fiel al Señor y tú pones tu delicia en Él, Él te va a dar eso que tú deseas. Señores, es una mentira. No todas las personas que son piadosas se casan. Y el asunto aquí está en que el contexto es crucial. Cuando David estaba escribiendo este salmo, lo escribió para personas que estaban afligidas y desanimadas, para motivarlas a que fueran fieles a Dios y que Dios haría justicia y que Él sería fiel. Pero cuando nosotros malinterpretamos este pasaje y le decimos a un soltero o a cualquier persona que tenga cualquier necesidad, si tú eres fiel al Señor, Él te va a dar todo lo que tú quieres. Entonces estamos poniendo al Señor a hacer promesas que Él no prometió. ¿Y saben lo que pasa? Que la gente con ese pensar se decepciona porque dicen, yo he sido fiel a Dios y Dios entonces no ha cumplido su parte. Entonces por eso es importante que nosotras podamos ver el contexto, y es tan sutil el hecho de que muchas veces un versículo de la Biblia usado fuera de contexto puede hacer muchísimo daño, un versículo mal interpretado. Y a mi mente llega la idea de Satanás cuando él estaba tentando a Jesús. Él le mencionó la palabra de Dios. Él le dijo, tírate del pináculo del templo. ¿Tú sabes lo que dice? Citando Salmo 91, si tú te tiras, dice la Biblia que Él va a mandar a los ángeles y que te va a cuidar para que tú no tropieces con piedra. O sea, se oye tan bíblico. Y Dios, nuestro Señor Jesús, que conoce la palabra, le dijo, pero escrito está también, citando Deuteronomio 6, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces es uno conocer la palabra de Dios de tal manera que cuando vengan esas mentiras que a veces vienen maquilladas, con un poquito, esas verdades que a veces vienen hasta maquilladas con un poquito de mentira, podamos inmediatamente identificarlas. Mentira número 4. Bueno, antes de la mentira número 4, Elizabeth Hudson dice, la verdad es que no todas las personas piadosas se casan. Necesitamos abrazar esta realidad, predicarla y celebrarla. ¿Qué? O sea, celebrar que una persona piadosa no se case. Sí, celebrarla. ¿Por qué? Porque lo mejor que Dios tiene para muchos será una vida sin cónyuge e hijos biológicos. Esas personas lo van a conocer más profundamente, les servirán con mayor poder y experimentarán una mayor alegría de la que podrían tener al estar casados. No porque la soltería sea mejor, no porque la soltería sea mejor, vuelvo y digo, sino porque el matrimonio no era parte de la perfecta voluntad de Dios para sus vidas. Y déjenme decirle que algo que siempre le he dicho al Señor, Señor, yo no quiero nada, absolutamente nada que sea fuera de tu voluntad. No importa, por más que yo lo desee, no quiero que me des nada que esté fuera de tu voluntad, porque yo sé que es en el centro de su voluntad, aunque eso no me guste, aunque yo lo vea como algo malo, doloroso, en el centro de su voluntad es que yo voy a encontrar el gozo y la paz. Así que no importa lo profundamente que tú lo desees, el matrimonio no está garantizado, y eso es algo que tenemos que tener las expectativas claras. Y realmente los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Nosotros no podemos comprender a ese Dios tan grande que nos sobrepasa. Y hay una frase que dice que si tú conocieras perfectamente lo que Dios conoce, tú escogerías lo que Él ha escogido para ti. Así que podemos abandonarnos en sus manos. Mentira número 4. Matrimonio es igual a felicidad. Y una percepción que tenemos es que el matrimonio
es como una felicidad casi perfecta. Todos los problemas individuales se van a resolver cuando venga ese príncipe azul cabalgando en su caballo blanco a rescatarnos y nos va a llevar a su palacio a vivir felices por siempre. Y eso es lo que los libros, Hollywood, las series nos venden, de que es una felicidad completa. Y la verdad es que el matrimonio es la unión de dos personas quebrantadas, pecadoras, que se unen para convertirse en una sola. Tenemos que tener la expectativa. Ciertamente yo puedo testificar, yo tengo un buen esposo, un buen matrimonio, pero la felicidad completa no está ahí. Así que si hemos creído alguna de esas mentiras de la soltería, tenemos que quitarla de nuestro corazón. Y Pablo dice en 1 Corintios 7:7, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, o sea, él reconoce, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. Y ahí puse este versículo porque aquí cabe resaltar que él reconoce que es un don que Dios da a uno y a otros de manera diferente. O sea que sea el don que Dios te ha dado, lo que Dios ha puesto en tu copa, vívelo para su gloria. Y yo quería compartirles un hombre que trató de llenar su vida con tantas cosas que a veces nosotras deseamos y que tú dirías, bueno, pero ese hombre fue el hombre más feliz. Vamos a ver qué él nos cuenta. Salomón. Dice Salomón, oigan esto, yo también, o sea, al igual que ustedes que están buscando felicidad, traté de encontrar sentido a la vida, ¿haciendo qué? Edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres. Y tuve muchas concubinas hermosas. Oigan esto, yo decía, pero no es que no es posible. 700 esposas y 300 concubinas. O sea, es que no daban, eran como a 2 a 3 por día de mujeres que él tenía. Mujeres hermosas. Yo me imagino el vacío. Tenía una hermosa, no, yo quiero otra. No se saciaba. Y dice, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Y nada tenía sentido porque todo lo que este mundo ofrece lejos de Dios es insatisfactorio. Y Agustín de Hipona decía, nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nuestro vacío, tu vacío, se llena solo con Dios. Entonces, hasta aquí hemos visto 4 mentiras. Mentira número 1, soltera es igual a estar sola. Mentira número 2, el valor está en tu rol. Mentira número 3, el matrimonio está garantizado. Y mentira número 4, matrimonio es igual a felicidad. Y yo quería agregarles 2 mentiras más. Dios se ha olvidado de mí y de mis necesidades porque Él no me da un esposo, no me da el deseo de mi corazón. Y Dios nunca se olvida de nosotros. Por el contrario, a través de ver todas las historias bíblicas, nosotros vemos que Dios es un Dios que se complace en dar, que se complace en bendecir. Y vemos que desde un principio, cuando Adán estaba solo, ¿quién fue el que pensó, Adán necesita una ayuda idónea? Fue Dios. Adán ni siquiera se le ocurrió, ni sabía que necesitaba eso. Cuando ellos pecaron y en su desnudez y en su vergüenza, tomaron hojas de higuera para cubrirse. Ese Dios que pudiese haber estado enojado y decirle, no quiero saber de ustedes, hizo túnicas y los cubrió para que ellos pudieran salir. Pero aún más, ese mismo Dios, cuando nos vio muertos en nuestros delitos y pecados, que nosotros éramos incapaces de acercarnos a Él porque estábamos muertos, Él decidió, yo voy a dar a mi Hijo Jesucristo. Yo me voy a entregar, Él mismo se entregó por amor a nosotros. Así que la cruz es la muestra más grande de que Él es bueno, de que Él no se ha olvidado de nosotros. No son las circunstancias. Nada de lo que pasa en esta tierra es lo que va
tú tienes que ver para determinar de si Él se ha olvidado de ti o no. Mira la cruz y recuerda su gran amor. Y una mentira número 6 es, tengo derecho a ser feliz. De hecho, hay hasta una canción, yo tengo derecho a ser feliz. Y es algo que pensamos. Y no es que seamos masoquistas, o sea, la que estamos aquí, nadie quiere sufrir, ¿verdad? Pero ¿qué es ser feliz? Ser feliz no significa que yo no tengo problemas y que yo voy a tener todos los anhelos de mi corazón. Y desde el jardín del Edén el hombre ha intentado hacer su propio reino alejado de Dios y vivir su vida como ha querido sin escuchar la voz de Dios. Y si somos sinceras, tú y yo, nosotras somos rebeldes por naturaleza. Y aún siendo cristianas, nosotras muchas veces no queremos someternos al soñerío de Dios. Y nosotras debemos observar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue su vida. Él fue la persona más completa, más feliz. Y miren cómo Él vivió. Él fue despreciado, la persona más feliz y completa, satisfecha en Dios. Fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan de Dios prosperará. Feliz, completo. A nuestros ojos no parecería que él era la persona más feliz y más completa. Pero lo cierto es que la felicidad y la plenitud completa se encuentra solamente en amar, en conocer y en vivir el propósito de Dios para nuestras vidas. Y Dios dice en su palabra, ¿quiénes son en verdad los que son felices? Los mansos, aquellos que son pacificadores, aquellos que tienen hambre de justicia, aquellos que lloran por su pecado. Entonces debemos cambiar el lente de qué es realmente la felicidad. Y Kevin DeYoung, en el libro Haz Algo, dice, si piensas que Dios te ha prometido que este mundo será un hotel de 5 estrellas, tu vida será miserable cuando tú enfrentes los problemas cotidianos de la vida. Pero si tú recuerdas que Dios te ha prometido que tú estás de paso y que este mundo sentirá como una prisión o un desierto, tú podrías sorprenderte de lo feliz que tú pudieras llegar a ser. ¡Wow! Increíble cómo las expectativas influyen en cómo nosotros lidiamos con las situaciones que se nos presentan. Y aquí se nos llama a que nosotros vivamos con una mentalidad de peregrinos. Este no es nuestro hogar. Nosotros queremos tener el cielo aquí, queremos tener la felicidad y el disfrute por siempre aquí, pero en esta vida no podemos tener la satisfacción completa, porque nosotros fuimos creados para un lugar mejor, no es este nuestro hogar. Entonces, cuando tenemos expectativas reales de saber de que aquí va a haber sufrimiento, de que aquí tendremos anhelos insatisfechos, podemos entonces enfrentarlo mejor. Y si tu deseo al venir a la conferencia es decir, bueno, yo quiero que me den pautas de cómo yo ser una mujer feliz, yo quiero decirte que el enfoque no es ese, el enfoque no está en ti, no se trata de ti, cómo yo soy feliz. Déjame decirte que si tú te olvidas un poco de ti, quitas tus ojos de ti y te enfocas en cómo Dios es glorificado, cómo yo soy más útil para Él, cómo yo puedo cumplir su voluntad, entonces tú encontrarás esa felicidad y esas añadiduras que tú estás buscando lejos de Dios. Y quizás tú me digas, ok, yo todo eso lo he entendido, pero ahora dime, ¿qué yo hago con un anhelo que Dios no me ha permitido alcanzar? ¿Cómo yo manejo entonces esa frustración de que yo quiero eso con todo mi corazón y no lo tengo? Entonces lo primero que debemos hacer es rendir ese deseo delante de Dios, poner esa insatisfacción, ir donde nuestro Señor y expresarle cómo nos sentimos y dejar ese deseo en sus manos. Y Dios nos dice en Filipenses 4, del 6 al 7, por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, pero me gusta, con acción de gracias. O sea que yo pongo mi súplica, mi petición, pero yo doy gracias al Señor. Y así sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios y la parte que no sabemos. Y entonces cuando hacemos eso, ¿qué pasa? Que la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Pero si nos quedamos con esa carga, con ese afán, con nosotros, no podremos vivir en paz. Y yo quiero contarles de un momento cuando yo tuve que rendir ese sueño de casarme. Y aquí tengo una foto. Yo me casé cuando yo tenía 25 años. Y yo recuerdo que en ocasiones personas me llegaron a decir, tú no te vas a casar con 25 años, ¿no? Tú no te vas a casar porque lo que pasa es que tú estás buscando un hombre perfecto. Y ese hombre perfecto no existe. Porque yo tenía muy claro de que yo quería vivir para el Señor, yo quería servirle. Yo decía, si yo me caso con una persona que dice que es cristiana, le amaba a la iglesia, y no tiene ese mismo deseo que yo de vivir para el Señor, inmediatamente esa pasión se me va a quitar, o sea, Él me va a arrastrar. Yo quiero un hombre que arda por el Señor de tal manera que ese deseo que Él tenga por vivir para Dios pueda retarme a mí a yo poder vivir y llevar a cabo la obra del Señor. Entonces, esa era mi meta. Y muchas personas decían, no, es que el estándar es demasiado alto. Y a veces le dicen a la soltera, tú tienes que bajar el estándar. Yo creo que hay cosas que se deben bajar, en cuanto quizá a físico, aunque tiene que gustarte, pero quizá bajarle un poco de físico, estatus económico. Pero en cuanto a madurez y amor por el Señor, no bajen la expectativa. Eso no se puede. Eso no se puede negociar. No se puede negociar. Pero déjenme decirles que yo, en una etapa de mi vida, yo pensé, bueno, pero pudiera ser que yo no me case. Y debo confesarles que yo pasé un tiempo en mi soltería que yo le tenía miedo a casarme. Porque yo había visto personas cristianas que tenían un matrimonio que daba tanto que desear. O sea, con tanto pleito, tanto problema. Entonces tenía amigas también que tenían novios y venían, era un mar de lágrimas, que el muchacho me hizo, que me lastimó, que jugó conmigo, que... Y yo decía, bueno, yo para estar en esa situación, yo prefiero quedarme sola. Decía yo, en mi temor humano, y quizás cometí muchos errores, porque a veces hasta cuando un muchacho se me acercaba y yo veía como que tenía intenciones de, yo como que salía corriendo, o sea, y el Señor sanó mi corazón. Y yo le dije, Señor, yo te voy a decir algo, es posible que yo no me case, pero yo te quiero pedir algo con todas mis fuerzas. Si yo no me caso, yo quiero ser la soltera más feliz del mundo. Yo no quisiera ser como esa soltera que está en la iglesia, que tú la ves con la cara, como que el mundo se le está cayendo. Yo quiero que tú me des ese privilegio. Yo voy a ser la soltera más feliz, porque yo quiero demostrarle al mundo que tú eres suficiente y que yo no necesito a nadie más para yo buscar plenitud y satisfacción. Pero déjeme decirle que yo entregué ese sueño y el Señor me permitió encontrar a un hombre que amaba al Señor más que a mí. Y eso fue lo que me cautivó. Así que ese es mi deseo, que ustedes puedan rendir al Señor eso. ¿Por qué? Porque en la rendición hay libertad y hay plenitud. Yo lo pude experimentar. Es como si Dios tomara tu desasosiego, tu ansiedad y te la cambie. Vamos a hacer un trueque, vamos a hacer un cambio. Dame esa ansiedad, dame esa falta de paz. Yo te voy a dar la paz, la confianza, la esperanza. Es liberador cuando uno se abandona ante los mejores brazos que nos cobijan y que nos aman. Así que aprende a tener un corazón rendido al Señor. Si ustedes no aprenden a tener un corazón rendido cuando son solteras, tampoco lo van a tener cuando se casen. O sea que no es un asunto de etapa, sino es un asunto de trabajar con nuestros corazones. Este corazón nunca se sacia. Yo he escuchado a solteras, a casadas, decirme, es que yo quiero otro esposo. O sea, me lo han dicho estando casada, yo quiero otro esposo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que ni un esposo te puede satisfacer. Yo quiero otro hijo, yo quiero más y más y más. Entonces, qué bendición sería ver solteras que vivan en su primer amor, que confíen en que Él es un tesoro más valioso que cualquier cosa que este mundo les pueda ofrecer. Y aquí vemos el versículo que es tan conocido, que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y David sí conocía a Dios. Él reconocía, si yo tengo al Señor, a mí nada más me hace falta. Pero en este tiempo en el cual nosotros vivimos, donde tenemos tantos planes, tantas expectativas, que nosotras sabemos a qué edad nos queremos casar,
tenemos expectativas de cómo debemos vernos, qué trabajo queremos. Cuando esas cosas que hemos planificado no se nos dan, entonces nos llenamos de amargura. Y deberíamos tratar de experimentar eso que David decía, de que Él era su pastor y nada me faltará. Y un versículo que me gustaba mucho en mi tiempo de soltería, y todavía me gusta, dice, es a quien tengo yo en los cielos, Señor, sino a ti. Y fuera de ti yo nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y Él es mi porción para siempre. Wow, si yo te tengo a ti, yo no deseo nada más. Esos tesoros pierden su valor cuando uno en verdad atesora a Cristo. Entonces tú me dirás, ok, ya yo entendí eso. Pero dime, ¿qué yo hago con los comentarios de la gente? Cuando la gente se me acerca y que me meten esa presión que a veces yo ni tengo, me la ponen más difícil. ¿Qué yo hago con esos comentarios? Y esas presiones de las personas, las expectativas de los demás y la necesidad de llenar esas expectativas, especialmente cuando vienen de personas que son importantes en nuestras vidas. Bueno, lo primero que tengo que decirte es que nosotros no vamos a cambiar a la gente. Los que podemos cambiar somos nosotros. Entonces, al recibir esos comentarios, nosotros debemos pensar lo mejor de las personas y debemos tratar de contestarle con amabilidad. Dice el Señor que lo que Él ama en una mujer, lo que atesora, es un espíritu afable y apacible. La soltería, y cuando esas personas se te acercan con esos comentarios, es una excelente oportunidad que Dios te abre para que tú puedas mostrarle al mundo, a la iglesia, a las personas, que hay un Dios que es soberano, que es confiable, un Dios que es todo suficiente, satisfactorio, que es mucho mejor que todo lo que este mundo te pueda ofrecer. Así que tú puedas decirle con toda seguridad, mi corazón está completo en Él. Así que aprovecha para que tú puedas explicarles que la vida tiene mayor significado que las cosas terrenales que aquí se pueden obtener. Y que pudiéramos llegar a decir, como Habacuc, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. No importa que yo no tenga lo que yo anhelo. Si tú, Señor, eres el que está conmigo, yo me alegraré porque tú eres mi fortaleza. Y Salmos 4:7 dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Cuántas personas a veces están casadas y tienen todas las cosas, como hemos visto anteriormente, y están vacías? Y yo quisiera dejarlas meditando en 1 Corintios 7, del 32 al 35, que me hubiese gustado poderlo desglosar con todos los detalles, pero el tiempo se nos ha ido. Y dice, quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Y sigue diciendo, pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. Entonces, aquí vemos que lo importante no es, Angélica, o sea, no soy yo ni eres tú, no somos nosotras las que estamos aquí en juego, es la gloria de Dios. ¿Qué es en tu vida lo que tú puedes hacer para glorificar al Señor, para que su reino sea expandido de la mejor manera?
No se trata de tus planes, de tus sueños, sino qué tú puedes hacer para servir mejor al Señor. Y debemos cuidarnos a veces de otro extremo, porque nosotros somos expertas en irnos a los extremos. O es que idolatramos el matrimonio, pero yo conozco a solteras que idolatran la soltería. Ustedes saben. Y dicen, casarme, a pasar trabajo. No, yo no quiero distracciones, yo no quiero problemas. Yo estoy muy bien libre, yo me puedo ir para donde yo quiera porque son muy independientes. Entonces, ninguno de los extremos son buenos. No abraces el matrimonio, no abraces la soltería, abraza la voluntad de Dios para tu vida. Porque es allí donde tú vas a encontrar el gozo. Así que debemos quitarnos toda esa idea feminista también de decir, yo no necesito ningún hombre. O sea, ninguno de los dos extremos. Entonces, ¿cuál sería como mi conclusión de todo esto para las solteras? Conozcan, amen y deleítense en ese Señor. Nosotros conocemos muy poco a Dios. No nos deleitamos en Él, no llegamos a un punto donde somos asombrados por su esencia, por su carácter, de tal manera que todo lo demás palidece. Vivimos vidas demasiado superfluas, arropados por el día a día, por nuestra carne. Y quiero recordarte que también hay gracia disponible para ti en Cristo. Yo sé que ahora estamos todas contentas aquí, ¿verdad? Estamos en la conferencia, como en un retiro, un oasis, todo se oye bonito. Pero cuando nosotros salimos al día a día, a la realidad, llegan las vicisitudes, los problemas, la soledad, ese deseo que tenemos por ese compañero o por otras cosas. Entonces, para esos días, cuando tú te sientas débil, yo quiero pedirte que tú corras a los brazos del Señor. Él tiene gracia, Él no te va a rechazar, Él te va a tomar en sus brazos, Él va a sanar tu corazón herido y Él te va a dar lo que tú necesitas para poder vivir de una manera que Él glorifique. Así que Dios nos ayude a que podamos vivir con gozo, sea cual sea la etapa que Él nos ha dado. Vamos a orar. Oh soberano Señor, cuán bueno tú eres, Señor. A ti adoramos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios sabio. Qué bendición, señores, refugiarnos bajo tus alas. Tú eres fiel, Señor. Tú has sido fiel y tú siempre lo serás. Y esto no depende de nosotras. Muchas veces te hemos dejado, Señor, y queremos pedirte ahora que tú nos perdones. Perdónanos, Señor, por cavar cisternas agrietadas que nos retienen agua. Perdónanos, Señor, por decirte muchas veces que te amamos y que tú eres lo principal, pero muchas veces vivir de maneras tan diferentes, Señor. Perdónanos cuando no hemos sido testimonio, cuando hemos estado llenas de amargura, de frustración, cuando hemos buscado en otros lugares y hemos hecho ídolos, Señor, buscando satisfacción en cosas que nos dejan vacías. Ayúdanos, Señor. Nosotros te necesitamos y yo anhelo, Señor, ver vidas transformadas de mujeres que abrazan tu voluntad y que se gozan en tu voluntad, aún no la entiendan, sabiendo que tus planes y tus caminos son mejores que los nuestros. Señor, que eso no se quede en una charla bonita, en solamente algo teórico, sino que tú permitas que nos podamos ir también con un espíritu reflexivo y que podamos analizar nuestros corazones, que tú abras nuestros ojos para ver nuestro pecado y que nos lleve, Señor, a ti, a tus pies, Señor, y allí podamos encontrar ese gozo y ese propósito que nuestras almas buscan. Tú conoces cada necesidad, llega a cada mujer que aquí está, Señor, y que tú puedas transformarla y abrazarla y sanar cualquier herida. En el nombre de Jesús. Amén.